Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En esta octava de Pascua, continuamos meditando sobre lo que el beato Columba Marmión nos dice de Jesucristo y sus misterios. Jesucristo resucitado. Dice Columba Marmión, el segundo elemento, fruto de la resurrección de Jesucristo, es la santidad, por el cual tiene ser y valor el primero, o sea, el cuerpo glorioso como Cristo lo presentó a los apóstoles, a las mujeres, como ellos lo vieron. Todo eso tiene sentido porque es expresión de la santidad, que consiste en pertenecer a Dios, en sacrificarse por Dios, o como dice San Pablo, en vivir para Dios. Romanos 6:11. Este vivir para Dios comprende una infinidad de grados. Supone primero que uno está totalmente peleado, distante con el pecado mortal, puesto que éste es del todo incompatible con la vida divina. Supone además la abstención del pecado venial y de sus raíces y el deshacimiento de todo lo creado. La santidad, fruto de la resurrección de Cristo, vivir para Dios, que dice Columba Marmión, consiste en estar totalmente separado del pecado mortal, pero también en guerra frontal contra el pecado venial y contra sus raíces. Por lo tanto, la santidad consiste también en el deshacimiento, o sea, el desprendimiento de todo lo creado. Estar desasidos, desprendidos, no apegados a las cosas materiales, ni siquiera a las personas, ni siquiera una madre que se apegue a un hijo, ni un hijo a una madre, ni una esposa al esposo, ni el esposo a la esposa. Si nos amamos en Dios, en su divina voluntad. Y en la divina voluntad no hay apegos carnales, mundanos. En eso consiste la santidad. Vuelvo a repetir.
totalmente separados, dándole muerte al pecado mortal, al pecado grave, en combate espiritual contra el pecado venial y las imperfecciones, la raíz del pecado, de dónde proviene mi pecado, darle muerte, combatir eso y estar desprendidos de todo, desapegados de todo lo de este mundo. Sigamos el texto. Cuanto mayor sea la separación, tanto más libres y espiritualizados estaremos, y mayor incremento tomará en nosotros la vida divina. Pues a medida que el alma se desliga del humano, así va gustando y saboreando las cosas celestiales y vive de la misma vida divina. En este estado felicísimo, no solo se ve el alma libre de todo pecado, sino que más bien obra ya solamente a impulsos de la gracia y por un motivo sobrenatural. Ahora bien, cuando este motivo se extiende a todas sus acciones, cuando el alma por un movimiento de amor habitual y estable lo endereza y refiere todo a Dios, a gloria de Cristo y del Padre, entonces se puede decir que ha llegado a la plenitud de la vida, a la santidad. Vive para Dios. Ahora bien, repito, cuando este motivo se extiende a todas las acciones, cuando el deseo de vivir en divina voluntad se convierte en un acto, se realiza en un acto, y en cada acto, en todos los actos, y se convierte ya en algo, en un movimiento de amor habitual y estable, lo endereza y refiere todo a Dios, a gloria de Cristo y del Padre. La persona se convierte como deseaba ser y como ella misma se llamaba, as lauden glorie, alabanza de gloria para Dios, Santa Isabel de la Trinidad. Ya la persona vive para Dios, como dice San Pablo, vive fundido en divina voluntad. La Iglesia, durante el tiempo pascual, nos habla muy a menudo de vida, y no tanto por haber vencido Cristo a la muerte con su resurrección, cuanto por haber vuelto a abrir a las almas las fuentes de vida eterna. Esta vida la hallamos en Cristo. Yo soy la vida. Juan 14:6. Por eso también nos hace leer la Iglesia repetidas veces la parábola de la viña en estos días del tiempo pascual. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto,
porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Es necesario permanecer en Cristo y que Él permanezca en nosotros para poder reportar copiosos y sazonados frutos. ¿Cómo? Por su gracia, por la fe que en Él tenemos, por las virtudes que en Él imitamos como en ejemplar perfectísimo. Cuando renunciando al pecado, morimos a nosotros mismos, como muere en la tierra el grano de trigo antes de producir sus fecundas espigas, cuando obramos únicamente bajo la inspiración del Espíritu Santo y conforme a los preceptos y máximas del Evangelio, la vida divina de Cristo se desparrama pujante en nuestras almas y entonces Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Tal es el ideal de perfección, vivir para Dios en Cristo Jesús. Mas no podemos llegar a Él en un solo día, pues la santidad que se inicia en el bautismo no se labra, sino poco a poco y por etapas sucesivas. Aunque lo podemos lograr cuando dejamos que sea Jesucristo en la divina voluntad que venga a obrar en nosotros, que venga a vivir en nosotros. Ahí seríamos ya, aunque supone siempre nuestro continuo esfuerzo por vivir en perenne acto, en divina voluntad de parte nuestra. Procuremos obrar de tal suerte que cada Pascua, cada día de este periodo luminoso que estamos viviendo, que abarca desde la resurrección hasta Pentecostés, produzca en nosotros una muerte más completa al pecado, un desapego más sobrenatural de las criaturas y de las cosas materiales y un mayor acrecentamiento de la vida de Cristo en nosotros. Es preciso que Jesús reine en nuestros corazones y que todo cuanto tenemos le esté plenamente sometido. ¿Qué hace Cristo desde el día de su triunfo? Vive y reina glorioso en Dios, en el seno del Padre. Cristo vive en el lugar donde reina y según el grado en que reina en nuestra alma. Así vive en nosotros. Es rey al mismo tiempo que pontífice. Por eso, cuando Pilato le preguntó si era rey, Jesús le contestó: tú lo dices, yo soy rey. Juan 18:37. Sí lo soy, aunque mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está dentro de ustedes. Lucas 17:21. Es menester que Cristo mande en nosotros cada día
con más plenitud, como le pedimos en el Padre nuestro al decir: venga tu reino. Llegue ya, Señor, llegue ya tu reino. ¿Por qué no ha llegado ya? Porque hay todavía en nosotros un sinnúmero de cosas: la voluntad propia, el amor propio, la actividad meramente natural, mundana, terrenal, y otras mil que no están todavía sometidas a Cristo. Porque conforme a los deseos del Padre eterno, no lo hemos puesto todo a los pies de Cristo, en cuyo acto estriba parte de la gloria que el Padre quiere dar en adelante a su Hijo. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2, 9, 10. Quiere el Padre glorificar a Cristo, quien siendo hijo suyo se humilló tanto. Quiere se hinque toda rodilla ante el nombre de Jesús y le estén sumidos toda la creación, el cielo, la tierra y los infiernos, nuestra voluntad, nuestras inteligencias y todas nuestras energías y potencias. Vino a nosotros como Rey el día del bautismo, pero el pecado le ha disputado el dominio de nosotros. Cuando le destruimos el pecado, las infidelidades, el apego desordenado a las criaturas, cuando vivimos confiados en Él, en su palabra, en sus méritos, cuando procuramos agradarle en todo, Cristo entonces es dueño soberano y reina en nosotros. Vuelvo a repetir esto. Vino a nosotros como Rey el día del bautismo, pero el pecado ha disputado el dominio y con el pecado que hemos cometido, ¿cuántas veces hemos sacado a Cristo que vino como Rey de nuestras vidas y lo hemos desterrado lejos de nosotros? Con el pecado destruimos esa relación de amor. Con nuestras infidelidades, con el apego desordenado a las personas, con el apego a las cosas materiales. Pero ahí viene la otra parte, que es la que debemos de vivir en esta Pascua. Pero cuando nos hemos despojado del pecado, cuando lo hemos confesado ya, cuando hemos recibido la gracia santificante a través del sacramento, y cuando nos disponemos a luchar contra el pecado y esos apegos, cuando nos disponemos a vivir confiando en Él, en Jesucristo, en su palabra, en sus méritos,
Cuando procuramos agradarle en todo, Cristo entonces será dueño soberano y reinará en nosotros del mismo modo que reina en el seno del Padre. Vivirá en nosotros y puede decir de nosotros al Padre: Padre mío, mira esta alma en la cual yo vivo y reino, para que tu nombre sea santificado. Estos son los aspectos más profundos de la gracia pascual. Deshacimiento de todo lo humano, de todo lo creado, de todo lo terrenal. Deshacimiento, desprendimiento, desapego, renuncia y plena entrega a Dios por medio de Cristo. De ahí resultará que la resurrección del Verbo encarnado será para nosotros un misterio de vida y de santidad, por habernos resucitado Dios con Cristo, nuestra cabeza. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo reinar con Él en el cielo. Efesios 2:6. Debemos, pues, reproducir en nosotros la fisonomía y la vida de Jesús resucitado, conforme a la exhortación que con tanta instancia nos hace San Pablo. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Así como Cristo resucitado ya no vuelve a morir, sino que vive por siempre para el Padre, así nosotros los cristianos debemos también morir para el pecado y vivir para Dios por la gracia de Cristo. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11. Vean ustedes, hermanos, qué belleza de contenido, la profundidad, la belleza que nos transmite, de la que nos habla el beato Columba Marmión sobre los misterios de Jesucristo resucitado y sobre la participación nuestra en ese misterio de la resurrección de Jesucristo. Quizás, no sé si para algunos resulta muy pesado el texto, muy profundo, cansado, no sé. Pero yo les aconsejo que lo escuchen, quizás hasta lo puedan repasar de nuevo para extraer el contenido, que es una belleza y sobre todo una verdad tan necesaria, porque no podemos dejar pasar esta Pascua sin resucitar nosotros con Cristo. Nacimos para cosas grandes, nacimos para Dios, nacimos para el cielo, y nuestro cielo comienza ya
a partir de Cristo resucitado, de su triunfo en la divina voluntad. Esa es nuestra forma, nuestro camino. Vivir en divina voluntad, en Cristo muerto y resucitado. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Los amo con toda mi alma. Los felicito porque creemos en un Dios que está vivo. Cristo ha resucitado. Los abrazo con todo mi corazón y si Dios quiere, entonces los espero mañana para continuar con esta meditación.